Oremos. Señor, presentamos nuestras vidas delante de ti. Te pedimos, Señor, en esta mañana que tu presencia esté en medio de nosotros. Toma ahora mismo el control de nuestras vidas. Llénanos de ti, Espíritu Santo. Sabemos que tú eres el pastor de esta iglesia y por eso queremos que nos puedas hablar de manera fiel. Que tú me utilices a mí como un instrumento, Señor, para poder llevar ese mensaje, esa palabra que transforma nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y ahora démosle un fuerte aplauso al Espíritu Santo, por favor. Bueno, vamos a hablar aquí de un tema que tiene como título Corazón de conquistador. Y bueno, la verdad, ese elemento del corazón es algo muy importante para todos nosotros. Porque insisto que si hay una diferencia, se marca una diferencia cuando tú quieres o anhelas o sueñas con cosas o personas y quieres alcanzarlo. O sea, hay una diferencia entre eso y hay una diferencia entre poder hacerlo, pero de corazón. Yo tal vez admiro pues todo lo que nosotros hacemos, porque creo que es la forma correcta de poder transformar, digamos, a la sociedad, es a través de la palabra de Dios. No creo que haya otra forma, ¿sí? Hay muchas cosas buenas que se hacen en esta vida, pero honestamente yo he visto vidas transformadas es a través de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios le cambia la vida a una persona de manera integral, ¿sí? Hay digamos instituciones, por ejemplo, hablemos de fundaciones, ¿cierto? Entonces a veces una fundación hace cosas muy buenas, pero entonces es como un área específica. Ellos se encargan de ayudar a una persona en esto. Y por eso se habla y dice, ¿y esta fundación qué hace? No, esta fundación se encarga de ayudar, por ejemplo, a las personas más pobres. Entonces les da mercados. Esta se encarga de poder darle los elementos a todas aquellas personas que tienen limitaciones físicas y se encarga de esa área. Pero la palabra de Dios lo que hace es que precisamente ella impacta en todos. ¿Sí se da cuenta? En todas las áreas, coge todas las áreas y nos va cambiando una por una. Pero es de admirar también muchas obras que uno conoce. A mí me gusta mucho una fundación acá de Zipaquirá, y es una fundación que tiene inclusive un colegio para niños especiales. Progresar, si no estoy mal se llama. Y ellos ya pues tienen hoy en día, después de tantos años, ya tienen su propio terreno allá en el barrio Salinas. Tienen su propio terreno y ya construyeron sus aulas, todo. Y yo los conozco a ellos de hace muchos años. Y conozco como a la directora, que a ella fue la que le nació ¿en dónde? En su corazón, ¿cierto? Tener como ese sueño de poder ayudar a estos chicos, ¿cierto? Sin importar su estrato, ¿sí me entiende? Porque son chicos de todos los estratos sociales. Y me encanta, he podido tener como 2 oportunidades de estar en el colegio cuando están dando clases. Y entonces es algo muy bonito, es muy bonito lo que se siente en ese lugar. Además, porque siempre me llevé una enseñanza desde el primer día que fui. El primer día que fui, ellos estaban en arriendo por acá, cerca al Parque de la Floresta. Estaban en un lugar ahí en arriendo. Y entonces yo llegué al colegio en las horas pues que ellos están estudiando. Y entonces entra uno salón por salón a saludarlos. Y entonces yo entré, me acuerdo que en esa época yo era concejal. Entonces la directora les dijo, mire, vino un concejal a visitarnos. Y entonces entraba, me presentaba, y todos esos niños lo abrazan a uno con un amor. Pero escúchame, tú sientes un amor tan bonito cuando ellos te abrazan.
Es algo de verdad increíble lo que uno siente. Y eso lo abrazan y le hacen a uno así, ¿sí me entiende? Y lo sueltan y otra vez vuelven y lo abrazan, ¿sí? Y entonces como que hasta ellos están esperando su turno para abrazar. O sea, ellos como que si su misión fuera dar amor. Y entonces yo me traje una enseñanza que un día la dije en la iglesia. Y yo le decía, óigame, ¿de verdad estos niños son especiales? Porque los normales no hacen eso. ¿Sí o no? Uno puede entrar a un salón de clase de niños supuestamente normales y entra uno al salón y uno, buenos días, escasamente lo saludan, ¿cierto? Y uno llega y dice, estos niños tienen algo diferente. Y uno puede ver, hermano, que tal vez ellos tienen un corazón muy puro. Sí, tal vez ellos físicamente no se pueden desarrollar de la misma manera que nosotros, pero yo creo que emocionalmente ellos se desarrollan mucho más que nosotros, porque de verdad que todo en ellos es muy bonito. Uno mira, por ejemplo, los salones, y todos los salones tienen dibujos, pegan los dibujos, todo lo que ellos dibujan lo pegan en las paredes. Y todos los dibujos ustedes vieran, es un sol, es la montaña, son familias, son corazones, todo es vida, ¿cierto? Y uno decía, a veces uno que va a visitar casas y, ay, venga pastor, venga, le muestro la casa, venga, mire, este es el cuarto del niño, y abre uno, poco de calaveras, de no sé qué, de muerte, ¿sí o no? De afiches ahí terribles, y uno llega y dice, increíble lo que hay muchas veces en las personas que a veces se dicen ser normales, ¿cierto? Y entonces me impacta mucho eso, ¿no? Me impacta el corazón de estos niños, me impacta el corazón de estas personas, de lo que hacen por ayudar a otros. Y uno se da cuenta que precisamente nos sucede eso. Óyeme, cuando conquistamos algo, tenemos que hacerlo de corazón. Y tenemos que entender que si tú no le pones corazón a esa conquista, va a ser muy difícil que lo puedas lograr. Una muestra de eso es que tal vez uno se puede parar en un cementerio, ¿no? Y uno en un cementerio uno dirá, ¿cuántos de los que están enterrados aquí en este cementerio algún día fueron soñadores y no alcanzaron sus sueños? ¿Cuántos estarán ahí, cierto? ¿Cuántas personas mueren sin conquistar sus sueños? ¿Cuántos mueren de verdad todo el tiempo desilusionados, con sentimientos de fracaso en su vida? O, ¿por qué no? Algunos hasta anhelando, bueno, menos mal, lo mejor que me pudo pasar fue morirme, ¿sí me entiende? O sea, como que ellos pensarán, mira, igual yo aquí no estaba haciendo nada bueno. ¿Por qué? Porque a ellos les faltó no solamente soñar, sino les faltó meterle corazón a sus sueños, a sus conquistas. Y entonces, pues uno siempre que va a hablar de conquistas, uno tiene que hablar precisamente de Josué. Y uno ve que en Josué uno ve ese conquistador de la tierra prometida, cómo Dios lo escogió a él. Josué fue la generación que Dios escogió para poder conquistar. Y yo le voy a decir algo, nosotros no nos damos cuenta, pero uno llega y dice, ¿toda nuestra familia está acá en la iglesia? Tal vez no. ¿Y por qué no están acá en la iglesia? Simplemente porque nosotros somos la generación que Dios escogió para conquistar. Esos son, bueno, lo creen unos 30 personas. Me tocará convencer al resto, ¿sí me entienden? Por eso se habla de conquista, ¿sí? Tengo que conquistar y tengo que convencerlo a usted de que Dios lo ha escogido a usted para ser un gran conquistador. Vea que otros ya se convencieron. Gracias, Señor. ¿Sí? No, claro. Eso tenemos que ser nosotros, ¿sí? Mira, una vida sin conquista de verdad que no vale la pena. Y por eso uno tiene que buscar todos los días hacer algo. El día de ayer estaba en un congreso de jóvenes que me invitaron de la iglesia hueleyana, aquí a nivel nacional. Hicieron un congreso de jóvenes en Chinauta y estábamos allá, nos encontramos porque otro de los invitados era José Ordóñez. Y entonces estábamos hablando y él me decía, bueno, que regresó nuevamente a Colombia después de la pandemia. Él vivió unos años en Miami y regresó nuevamente acá, y entonces me decía que está haciendo un proyecto allá lo más de bonito. Él quiere hacer un lugar como para encuentros,
y está haciendo uno para jóvenes y está haciendo uno para adultos, pero todo lo está haciendo como una especie de ecoparque, pero todo es con la Biblia, todo. Sí, y entonces decía, mire, hay un lugar donde las personas, digamos, dentro de las charlas, pueden ir a un lugar, y ese lugar allá se llama Lázaro y es una cueva. Y entonces dentro de esa cueva, las personas ahí es donde se dicta la charla del arrepentimiento. ¿Sí? Y entonces él dice, estamos haciendo todo con la Biblia. Y yo decía, óyeme, espectacular, ¿no? Y todo lo que me contaba así, pues vuelvo y digo, uno puede distinguir cuando alguien está haciendo una conquista, pero la está haciendo ¿con qué? Con su corazón. ¿Sí se da cuenta? Y yo lo miraba él todo emocionado, hablando de su proyecto, de todo. Y le voy a decir algo, de acuerdo a lo que él me dijo y a lo que yo vi, yo sé que ese proyecto va a ser una tremenda bendición. Va a ser un proyecto muy bonito y yo sé que Dios lo va a respaldar. ¿Sí se da cuenta? ¿Por qué? Porque simplemente ¿de dónde sale? De su corazón. ¿Sí? Es de su corazón. Y eso es lo que tenemos que entender nosotros. Es decir, ven, claro, tenemos sueños, ok, están los sueños, pero a eso que toca meterle el corazón. Si tú no le metes el corazón, entonces va a ser muy difícil poder conquistar. Hay personas que a veces me han dicho, bueno, pastor, ¿cómo fue el inicio? ¿Usted cómo hizo para pensar en toda esta iglesia? Y entonces yo le digo, mira, la verdad, yo leí un libro que a mí me cambió la vida. Y el libro que me cambió a mí la vida es Sueña y ganarás el mundo, del pastor César. Ese libro me cambió la vida a mí, así de sencillo. Y tengo que reconocer lo que me cambió la vida, sus primeras páginas, porque en sus primeras páginas es que él comienza a hablar de eso, ¿cierto? De lo que son los sueños. Oye, sueña, sueña. Pero dentro del sueño, ¿qué toca? Visualizar, toca así. Y comenzó a apasionarse, ¿cierto? Y yo decía, mire, lo que es el sueño del pastor César, ¿no? Él estuvo ahí en esa playa y Dios le decía en la playa, mira, así como la arena del mar, así serán tus discípulos. Y entonces uno hoy en día llega y dice, ¿podemos contar los discípulos del pastor César Castellanos? ¿Los podemos contar? ¿Cierto? Porque son como la arena del mar en el mundo entero. En el mundo entero. Y uno llega y dice, mira, Dios le concedió algo y se le volvió una realidad porque estuvo en su corazón, pero escúcheme, está en su corazón. O sea, me encanta lo que tú decías. A mí me gustó todo, 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 pero lo que más me gustó fue la parte del pastor César. Sí, ayer me contaba mi esposa, la pastora también de Diana de Canadá, que está quedándose en mi casa, y entonces nos contaban eso y decía, no, hubo un momento lo más de bonito, pero el pastor no se demoró nada. Fue algo muy rápido, pero fue impresionante el mover del Espíritu Santo. Y yo decía, ¿por qué en un momento tan pequeño pasan cosas como esas? Simplemente porque Dios sabe lo que hay en el corazón del pastor. ¿Sí? Él sabe lo que hay en el corazón del pastor César. Y entonces date cuenta, todo lo que está en el corazón tú lo conquistas de una manera muy diferente y hasta muy rápida. Él no necesitó predicar una hora para sanar por los enfermos. Tal vez necesitó 10 minutos, 15 minutos, oró por los enfermos y los enfermos se sanaron. Se sanaron, ¿sí? Me contaba mi esposa que decía, ¿quién quiere dar un testimonio de sanidad? Y la pastora Emma Claudia, yo, decía. Entonces la pastora misma decía, no, tenía un dolor de la rodilla, no sé qué, pero aquí ya estoy bailando, ¿sí? Porque eso como que se fueron fue a bailar, yo las vi bailando mucho. Así que vamos a ver algunos pasos para que podamos conquistar de corazón. El primer paso es tener el respaldo de Dios. ¿Cuál es el primero? Tener el respaldo de Dios. ¿Sabe? Cualquier conquista que hagamos es muy importante saber por qué está respaldada. Lo podemos ver en la parte natural y lo podemos ver en la parte espiritual. A veces uno para hacer sus inversiones, por ejemplo financieras, y alguien llega y dice, mira, a mí me gustaría invertir en un apartamento, ¿cierto? Me gustaría comprar un apartamento. Entonces hay gente que llega y dice, mira, allí van a construir unos apartamentos, ¿por qué no vas y averiguas y cómprate un apartamento?
Y entonces, pues claro, las personas que saben conquistar van a hacer una pregunta: perdón, ¿este proyecto de apartamentos tiene el respaldo de quién? ¿Está respaldado por quién? Entonces casi siempre te van a decir a ti: ah, no, mira, esto está respaldado. Bueno, no voy a decir nombres porque esto es una transmisión, pero digamos la empresa tal, ¿cierto? Y entonces usted llega y dice: ah, no, ¿esta empresa quién es? Es una multinacional, es una empresa tal cosa, ¿cierto? Entonces uno llega y dice: ah, no, mi plata está bien respaldada. Y hay personas que de pronto han hecho unas inversiones, van y invierten en un proyecto de apartamentos y después resulta que eso, no, nos en quiebra, no sé qué, tal cosa. Aquí pasó en un conjunto en Zipaquirá. Simplemente a las personas les vendieron un proyecto de clubhouse, que piscina, que no sé qué, y ya llegó, construyeron unas torres y después de unas torres dijeron: no, nos quebramos. Y los dejaron ahí y sin su clubhouse, sin nada, y usted pagó un apartamento por eso. ¿Te das cuenta? Entonces hay gente que después: Dios mío, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué tal cosa? Porque se le olvidó a uno hacer esa pequeña pregunta de que quién está respaldando ese proyecto. ¿Te das cuenta? Uno siempre tiene que ver dónde pone uno su dinero, dónde invierte su dinero, porque eso tiene que tener un tipo de respaldo, ¿cierto? Y tiene que ser el respaldo de un grande, de alguien que no se nos vaya a quebrar el día de mañana. Y yo pienso que en la parte espiritual es eso. Yo digo: mira, cuántas cosas tú y yo podemos hacer, ¿sí? Y tratamos, ¿no? Y lo hacemos con todas nuestras fuerzas, pero necesitamos el respaldo ¿de quién? De Dios. Dios tiene que estar con nosotros. En Josué 1, versículo 5 dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Así que mira, cuando Josué se va a la tierra prometida, ¿qué le dice el Señor? Mire, usted no se preocupe, yo lo respaldo. Yo lo respaldo. Y sabe que todos tenemos experiencias que nos toca vivir en algún momento, porque a veces sí, decimos que tenemos el corazón, pero no basta el corazón, necesitamos el respaldo de Dios. Yo tengo el recuerdo cuando nosotros empezamos tal vez a construir esta iglesia. Y cuando empezamos a construir esta iglesia fue un momento, la verdad, digamos, fue un momento duro emocionalmente para mi vida, porque estábamos construyendo, necesitábamos una cantidad de dinero, teníamos la obligación también de pagar al banco porque pues habíamos sacado con crédito el poder adquirir este predio. Entonces teníamos que pagar el crédito del banco y también construir, y estábamos pasando por un momento muy difícil. Y era precisamente que una de mis discípulas que más he amado, Carolina, le dio cáncer. Y era de mis 12. Era un testimonio, ella era un testimonio porque era un hogar destruido. Dios lo restauró y se convirtió en uno de los hogares más bonitos acá en la iglesia, ¿sabe? Ellos dos como pareja con Andrés eran un hogar muy bonito, sus hijos, todo, tenían un ministerio muy grande. Y entonces vino ese momento y yo no sé, comencé como a llenarme de una angustia, ¿sabe? Como que vino algo a mi vida y date cuenta que tenía el corazón acá, y yo la conquista de la iglesia y la construcción y los maestros, todo. Pero en medio de todo eso comencé a perder el sueño. Y entonces dejé un día sin dormir, 2 días sin dormir, una semana sin dormir, y llegué a dejar de dormir 13 días. Y entonces después de 13 días, yo no tengo muchos recuerdos de eso, porque cuando tú dejas de dormir, tú pierdes como la razón. Y entonces una de las cosas que se puede dar uno cuenta que perdí la razón es que mi esposa y mis hijos me decían que comencé a cantar por toda la casa. Esa es una buena muestra de que perdí la razón. Sí, porque pues yo no canto, ¿sí me entiende? Los que cantan son todos menos yo. Hay gente que a veces trata de motivar, ¿sí me entiende? Ay, pastor, ¿usted por qué no canta algún día en la iglesia? Le digo: pero ¿para qué la vamos a acabar? Con tanto esfuerzo que ha tocado levantarla, ¿sí me entiende? Para tirársela a uno cantando, ¿sí o no? Entonces no, yo de cantante el nombre, ¿sí me entiende? Y ya, hasta ahí llega, ¿cierto? Hasta ahí llega, no más.
Y entonces que comencé a cantar, comencé a tener comportamientos todos extraños. Y entonces mi esposa llamó al pastor César, le dijo: mire, pastor, yo a Sandro lo veo como raro, lo veo extraño, no duerme. ¿Sí? Entonces el pastor me citó. Desde el primer momento en que me vio me dijo: ¿usted qué le pasa? Y yo: ¿por qué, pastor? No, es que lo veo extraño. No, pastor, no sé qué, es que esto ha sido duro, esto ha sido difícil. Y Carolina y la construcción y no sé qué y tal, y la plata sí, y que yo todo alterado. Me contaba Tatiana que yo todo alterado. Y entonces el pastor llega y me dice: no, Sandro, es que te estás equivocando. Yo te veo muy mal. Y te voy a decir algo: es que tú estás haciendo la obra y no estás dejando al Señor de la obra. Porque el que hace la obra es el Señor, no tú. No tú. Tú no tienes por qué estar en esa angustia. Deja que obre el Señor de la obra. Es más, ¿sabe qué? Necesito que se vaya un poco de tiempo y se aleje de la iglesia. Y entonces yo: ¿cómo así? ¿Para dónde? Y por allá llamó a mi amigo John Cuervo y le dijo: John, présteme su casa en Miami. Y nos prestó la casa en Miami y nos mandó un mes con mi esposa para Miami y con mis hijos. Me dijo: quiero que se estén allá un mes, y que por favor nadie lo llame de la iglesia. Está prohibido que alguien lo llame. No le pueden preguntar nada, es nada. Él no va a saber nada de la iglesia. Y efectivamente me fui para allá. Allá nos vimos con el pastor César. Tuvimos algunos momentos en que oraba, hablábamos. Comencé a calmarme todo. Llegué al mes acá, y cuando llegué acá esto ya iba por la mitad. Y entonces el pastor me decía: ¿se da cuenta? ¿Se da cuenta que es que nosotros no somos necesarios? ¿Se da cuenta que Dios es el que nos respalda? Tú necesitas el respaldo de Dios. Dios está contigo, no te preocupes, no te angusties, tranquilo. Si Dios les dio el terreno, Dios le va a dar lo de la construcción. No se preocupen por eso, Dios te está respaldando. Entonces aprendí eso, ¿sabe? Aprendí de verdad de que uno tiene ese respaldo de Dios. Y que si uno tiene ese respaldo de Dios, entonces uno no tiene que tener miedo a lo que se está enfrentando, ¿sí? Para Josué tal vez era muy difícil. Él decía: Dios mío, nos estamos enfrentando a ciudades muy, muy fuertes, a ejércitos muy grandes, a ejércitos que saben luchar, pelear. Nosotros hemos estado tal vez en el desierto muchos años, no tenemos experiencia en la guerra. Y entonces cuando uno no tiene mucha experiencia en algo, date cuenta que uno se angustia. Porque así son las conquistas, ¿cierto? Toda conquista, la mayoría de ellas no tenemos experiencia, no sabemos cómo hacerlo. En la experiencia del amor es así, ¿cierto? A veces la inexperiencia, uno no sabe qué hacer ni qué decir. Uno no sabe si la persona que a uno le guste entonces le va a hacer un reclamo por un discípulo, por ejemplo. Y uno no sabe qué hacer frente a eso, qué reacción tomar. Pero es importante que todos nosotros podamos concentrarnos en eso y poder decir: mira, la verdad, nosotros podemos conquistar todo lo que esté en nuestro corazón, ¿sí? Pero hay que hacerlo sin angustia, hay que hacerlo sin miedo. ¿Por qué? Porque tenemos el respaldo de Dios. Lo segundo es trabajar. Trabajar. El versículo 6 dice la palabra: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juró a sus padres que le daría a ellos. Mira, podemos tener conquistas en nuestro corazón, pero hay que entender algo que es muy claro: tenemos que trabajar por esas conquistas. Si usted mira, realmente la tierra prometida tuvo 2 generaciones, y en algún momento uno se tiene que identificar con alguna de esas 2. La primera generación fue una generación que Dios le prometió que podían conquistar la tierra prometida, y esa primera generación tomó la decisión de quejarse, tomó la decisión de murmurar, tomó la decisión inclusive que cuando su líder espiritual se demoró un poquito, ellos tomaron la decisión de decir: ¿sabe qué? Vamos a adorar otros ídolos. Y hoy en día uno lo puede ver de esa manera, ¿no? Entonces hay personas, hermano, que si el líder no los llama, entonces dejan la conquista. Si el líder no está encima, dejan de conquistar.
Si el líder no está ahí como todo el tiempo diciéndole lo que tiene que hacer, no lo hace. Y yo digo, esa es esa primera generación. Es una generación que no quiso asumir su responsabilidad. Ellos no la quisieron asumir, no quisieron trabajar por eso. Inclusive, date cuenta que cuando enviaron a los espías y los espías trajeron la información, ellos dijeron, no, eso no podemos, nosotros somos muy pequeños. ¿Sabe qué? Olvidémonos de ese tema, de esa tierra prometida, olvidémonos. Igual aquí ya nos acostumbramos en el desierto. Eso pensó esa primera generación. Por eso Dios tuvo que levantar una nueva generación. Y llegó y dijo, necesito una nueva generación, no solamente que quiera conquistar, sino que quiera conquistar de corazón, que sean conquistadores de corazón, que ellos sean osados, que ellos puedan entender que tienen mi respaldo, que no murmuren, que no critiquen, que no tengan temor, pero sobre todo que tengan que trabajar por su conquista. A veces yo hablo con chicos que de verdad lo dejan uno sorprendido. Y yo le preguntaba una vez a un chico y le decía, mira, ¿qué es lo que estás estudiando? Entonces me dijo, no, estoy estudiando tal cosa. ¿En dónde es que estás estudiando? No, estoy estudiando en los Andes. Entonces yo lo miré y yo conozco al papá y a la mamá y le dije, ¿y cómo estás haciendo para estudiar en los Andes? Y me dijo, no, pastor, un milagro de Dios. Porque no, mi papá y mi mamá no tienen plata para yo estudiar en los Andes. Pero pastor, yo siempre, mi sueño fue estudiar en esa universidad. Y yo dije, yo tengo que estudiar en esa universidad. Y mire, pastor, yo me metí por internet, yo fui a esa universidad, yo le averiguaba al uno, le averiguaba a los muchachos a la salida, a la entrada. Mejor dicho, mire, yo duré buscando cómo entrar a esa universidad 8 meses. Y 8 meses, mire, hablando con el uno, con el otro, si me podían dar algún subsidio, si me podían ayudar de algo. Y ¿sabe qué, pastor? Me encontré con una fundación. Y una persona ahí de los Andes me dijo, mira, yo estoy con una fundación, no sé si tú quieras conocerlo. Dijo, no, pues claro. Y él se fue a la fundación. Y la fundación le hizo todo un estudio a él. Y le dijeron, mira, tú eres apto para que nosotros te paguemos la carrera en los Andes. Solamente tienes un compromiso con nosotros. Durante toda la carrera tienes que venir todos los sábados a servir en la fundación. Es lo único que te pedimos. De 8 a 5 de la tarde todos los sábados. ¿Aceptas? Y él dijo, pues claro, yo acepto. Y sacó su carrera adelante de los Andes. Pero ¿qué le tocó? Trabajar, ¿te das cuenta? Mira que hay gente que llega y dice, a mí como me hubiera gustado. Ay, yo siempre quise estudiar en los Andes, yo siempre quise estudiar en tal, yo siempre quise vivir en este lugar, yo siempre quise comprar un carro como esos, yo siempre quise. Y tiene toda la razón, es primera generación. Porque date cuenta que personas como la segunda generación, como Josué, son personas que dicen, lo vamos a conquistar. Allá voy a vivir, ese es el carro que voy a tener, allá voy a viajar, esto es lo que voy a tener. Con una persona como esa es de la que me voy a casar. ¿Te das cuenta? Porque es así. Es algo cuando uno conquista con todo su corazón. Si se dan cuenta, me gustó mucho lo que decía Juan Carlos o lo que decía Henry. Ambos tenían algo en su corazón y ellos decían, quiero una mujer que le guste el ministerio, quiero una mujer que le sirva a Dios. Y yo hoy en día puedo mirar pues ambos hogares y son 2 hogares muy bonitos. Y son 2 hogares que aman, le sirven a Dios, son familias sacerdotales. Y yo digo, claro, esa es una tremenda bendición. Pero date cuenta que toca trabajar, toca hacer algo por eso. Y lo tercero, versículo 9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. El tercero, que es, no al desánimo. ¿No al qué? Desánimo. Mire, voy a decirles algo. Toda la vida se trata de una guerra, pero en toda la vida vamos a tener que pelear batallas. Y sabe, usted mire a través de la historia, cuando hablamos de guerras
Hoy en día tenemos una guerra, ¿cierto? Actual. Es una guerra entre dos países, Ucrania y Rusia. Y nosotros vemos que a veces en una semana dicen que Ucrania venció a los rusos en no sé dónde, los derrotó. Pasan otras 2 semanas que Rusia derrotó a Ucrania en no sé dónde. Entonces uno llega y dice, ¿qué es lo que está pasando ahí? Que unos están ganando y perdiendo batallas. Mi consejo, ¿cuál es? Mira, todos tenemos que perder batallas, pero ganar la guerra. Así son los sueños, así son las conquistas, ¿sabes? Cada vez que tú vas a conquistar, vas a tener que perder. Pero cuando en algún momento tengas que perder, tú tienes que ser consciente de algo. No te puedes desanimar. No te desanimes. Mira, hay tantas cosas a veces que nos desaniman y nos hacen perder nuestra conquista. Mira, las conquistas, algunas son a largo tiempo, pero hay otras conquistas a corto tiempo. Para mí, cada día es una conquista. Para mí, ¿sí me entiendes? Yo en serio, yo me levanto todos los días y tengo algo en mi corazón para conquistar. Le doy gracias a Dios por eso. Y te voy a decir algo, a veces las cosas no me salen bien. A veces pierdo, ¿sí me entiendes? Yo siento que perdí el día y todo, pero no permito el desánimo. Cuando no me salen las cosas digo, ok, no nos salieron. ¿Sí? Ahora, la semana pasada estábamos analizando la Universidad de la Vida de los Hombres. Y sabes, nosotros tenemos un reto de poder llegar a retener el 80% de los hombres que se inscriben a la Universidad de la Vida. Y sabes, hicimos esto, trabajamos semana tras semana, un seguimiento semana tras semana. Resultado, retuvimos el 54%. Y voy a decirles algo, no era lo que queríamos, ¿sí me entiendes? ¿Y qué creo yo? Perdimos una batalla, pero vamos a ganar la guerra. ¿Se da cuenta? Vamos a ganar la guerra y vamos a ganar a estos hombres para Cristo. Y entonces como que yo digo, ok, yo les dije a ellos, listo, no llegamos no sé qué, analizamos, a uno les fue muy bien, a otro les fue regular, a otro les fue muy mal, ¿sí? Y a todos les dije, ok, mira, esto ya déjalo en el olvido. A los que les fue muy mal les dije, déjalo en el olvido. Sí, perdiste la batalla, pero hermano, tenemos otra batalla. Empieza ahorita el 30 de mayo. Empieza el 30 de mayo la otra Universidad de la Vida de Hombres. Entonces como que les digo, vamos a hacerlo, ¿sí me entiende? Porque no nos podemos desanimar. No podemos permitir que haber perdido una batalla un día venga el desánimo a nuestras vidas. Hay personas que les pasa eso. ¿Ha visto cómo es el día de uno si uno llega a tener una discusión? Por ejemplo, los que somos casados, tenga una discusión con su pareja en la mañana y dígame cómo es el resto de su día. ¿Sí o no? El resto del día es aburrido. El resto del día uno no se siente con ganas, con fuerza, con nada. ¿Sabes por qué? Porque simplemente perdiste algo esa mañana. Y entonces permites el desánimo y no lo podemos permitir. Tenemos que levantarnos, tenemos que tener la fuerza para precisamente seguir conquistando. Y como dice ahí, esfuérzate y tienes que ser valiente. Venga, no tenga miedo, no desmayes, dice aquí la palabra, ¿sí se da cuenta? No desmayes, porque realmente es lo que nos invita al Señor. ¿Cuántos decimos amén? Démosle ahora ese fuerte aplauso al Señor que nos lleva a todas estas conquistas. Por favor, colócate de pie. ¿Y qué tal si juntos hacemos una oración? Levante sus manos y todos digan junto a mí: Señor Jesús, en esta mañana te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por darnos un corazón de conquistador. A partir de hoy no seré de aquellos soñadores que van a quedar con sueños incumplidos en su vida. Voy a ser de aquellos soñadores que mis sueños se harán realidad. Y yo sé, Señor, que lo voy a lograr, lo voy a alcanzar, porque tenemos tu respaldo. Tú nos respaldas, Dios, en todo lo que hacemos. Señor, te pedimos
que la guía del Espíritu Santo esté sobre nuestras vidas. Y como tu misma palabra dice, que el Espíritu de Dios nos guía a toda verdad. Permítenos trabajar, esforzarnos por nuestros sueños, por nuestras conquistas. Y cuando perdamos una batalla, no vamos a permitir que venga el desánimo. Vamos a ganar la guerra. Sabemos que la vamos a ganar. Y toda persona que gana la guerra, después de la guerra que viene, la paz. Esa paz, Señor, que viene a nuestra vida por todas las cosas que hemos conquistado de corazón. Hoy pongo mi mano derecha en el corazón y hoy te digo a ti, Señor Jesús, que me perdones por todos mis pecados. Sé que soy pecador y me arrepiento de ellos. Hoy quiero abrir las puertas de mi corazón y yo te recibo y yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. Amén. Abran sus ojos. Si alguna persona nunca había hecho esta oración antes o nunca había venido a este lugar, levante su mano, por favor. Tenga su mano en alto. Ok. Muy bien. Por favor, quiero pedirles un favor. Queremos hacer una oración por ustedes muy cortica antes de irse. ¿Pueden venir un momento aquí al frente? Vengan, démosles un aplauso de bienvenida a ellos, por favor. Qué bueno que